Hola a todos, mi nombre es Santiago López y esto es Perspectiva Diferente. En este video vamos a hablar de un tema que nosotros nos preguntamos casi que a diario, constantemente. ¿Tiene algún sentido mi vida? ¿Qué es verdaderamente el sentido de la vida? Así que hoy tenemos dos psicólogos que ya han pasado también por el canal, que son Camila y Sergio. Y en este momento solo vamos a conversar acerca del sentido de la vida, desde el conocimiento de ellos, qué piensan acerca de eso y cómo podemos guiarnos un poquito más a encontrarle ese tan anhelado sentido de la vida. Entonces, bienvenidos Cami y Sergio. Muchas gracias, Santi. Gracias, Santi, por invitarnos a este espacio. En Perspectiva Diferente hablamos mucho acerca del sentido de la vida. Y eso intentamos tomarlo desde diferentes puntos de vista, porque técnicamente si uno no le encuentra sentido a la vida, pues va a estar aburrido y no va a poder como encontrarle ese sabor a lo que hace, a lo que vive. Entonces, yo creo que principalmente quisiera que definieran qué es el sentido de la vida como concepto, como tal. Como te decía ahorita, para mí el concepto de sentido de vida es algo complejo, ¿cierto? Y para desglosarlo, a mí me gustaría darle una perspectiva a ese concepto. Y podemos empezar, por ejemplo, con el lado religioso. Es decir, el sentido de la vida para mí es de donde tú lo mires, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo miramos desde la religión, por ejemplo, podemos entender el sentido de la vida desde lo que posiblemente nos han enseñado como un fin último que vamos a encontrar cuando pues ya no tengamos vida. Desde el lado de la religión, teniendo en cuenta que para esa perspectiva la vida va más allá de solamente vivirla, sino llegar a ese fin último y encontrarse con ese ente superior, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos como una primera mirada de ese concepto grande, pero también lo podemos ver desde el lado de la filosofía y podríamos hablar de Aristóteles, de algo tan simple como es como es la frase ser feliz, pero al mismo tiempo tan compleja de venir yo como soy feliz, desde un lado filosófico. Hay un autor que yo creo que ahorita Sergio también hablará un poquito de él, y es Viktor Frankl, que es un exponente muy importante en todo este tema del sentido de la vida. Y él lo habla desde unos conceptos como es la actitud y la voluntad. Como para dar un poquito de contexto acerca de Viktor Frankl, él estuvo varios años en campos de concentración y él ahí se preguntaba, vení, es que somos varias personas que estamos en la misma situación, pero ¿por qué esta persona sobrevive y esta persona no? Entonces a la conclusión, o una de las conclusiones a las cuales él llegaba era actitud. ¿Cuál es la actitud, cuál es la voluntad que tiene esa persona para salir de esa situación, para darle ese sentido a la vida? Y yo me atrevería a hablar un poquito de motivación, que es lo que te motiva a salir de ahí, ese sentido de vida. El sentido de vida, sí, digamos, como viéndolo en general, se relaciona completamente con el hacer y con el sentir. Es decir, tú haces algo para sentir algo. Entonces, digamos, como que tal objetivo o tal meta en tu vida va a tener como tal una recompensa. Y realmente ni siquiera se vuelve la recompensa al final, se vuelve lo que le da sentido a esa recompensa en gran medida también es el camino que recorres para llegar allá, porque digamos que algo que los humanos valoramos mucho es el esfuerzo y digamos como el sacrificio, digamos el vos direccionarte hacia lograr algo y conseguirlo, o si digamos si no lo conseguiste, pues por lo menos el haber tenido la motivación y la actitud de haberte direccionado hacia ello. Entonces digamos de que el hacer y que ese hacer implique un esfuerzo y que incluso ese esfuerzo puede implicar algunos sacrificios en el sentido de te vas a volver disciplinado con algunas cosas, te vas a poner más enfocado con algunas cosas, eso alimenta e enriquece como tal ese sentido de vida que te lleva como tal a una meta
pero que realmente te vas a ver es enriquecido por todo lo que te genera como tal el perseguir esa meta durante ese tiempo. Y ya cuando llegas a la meta, pues te vas a dar cuenta como, digamos, llegaste, está bien, y como que sigue. Realmente como lo interesante tal vez no era conseguirlo, sino todos los aprendizajes que digamos que te dio el hecho de llegar allá. El sentido de vida lo da cada uno, porque soy yo quien tengo que evaluarme y decir qué es lo que me motiva, qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que de verdad a mí me genera esa voluntad de hacer. Entonces, creo que el sentido de vida es algo que cada uno debe encontrar en relación a su gusto, a su habilidad, a lo que quiere potenciar, a lo que quiere hacer de sí. Y aquí yo haría una diferencia muy importante porque a veces encontrar ese sentido de vida es diferenciarme de un otro, de esa otredad, porque el sentido de vida a quien tiene que motivar, a quien tiene que como que generar esas ganas de, es a mí. Muchas veces las personas toman ciertas decisiones en relación a lo que piensa otra persona y no lo que cada uno quiere. Entonces yo creo que ahí en el tema del sentido de vida es muy importante mencionar eso y es, eres tú quien tiene que definir qué es lo que te motiva, qué es lo que quieres hacer, cuál es ese deseo que tienes y cómo vas a cumplirlo, no el otro. Entonces diferenciar mucho lo que es la otra edad a lo que soy yo. Yo pienso que, digamos, como a partir de que entendemos de que la realidad en todos nosotros es subjetiva, de que tú construyes tu propia realidad y yo construyo mi propia realidad a pesar de que compartamos conocimientos, intereses, creencias, digamos, sí o sí tú vas a interpretar de una manera muy diferente a como yo lo interpreto a pesar de que haya semejanza. Entonces, a partir de eso, comparto lo que dice Cami de que, digamos, el sentido de vida es completamente subjetivo y completamente atado a una expansión de tu conciencia, en donde tú de verdad digamos, has hecho como el ejercicio de pensar qué es lo que eres tú, qué es lo que es tu identidad, con qué tú te vinculas en el mundo y qué le puedes aportar al mundo, porque básicamente ese sentido de vida muchas veces se vincula también como con qué le puedo aportar tal vez al mundo, qué le puedo aportar al otro, porque digamos, estás desarrollando un ideal tuyo propio, por ejemplo, el ser algo o el ser alguien, y eso muy probablemente va a impactar como tal al otro, siempre. Entonces, ese sentido de vida es absolutamente subjetivo, entendiendo también por qué es lo que te motiva a vivir, y pues digamos que el seguir el deseo del otro, pues digamos como que no, puede que no sea una motivación muy saludable para vivir. Realmente tu vida es tuya y la idea es vincularte con tu vida y con lo que realmente eres. ¿Cómo se relaciona entonces? Si el sentido de vida tiene que ver implícitamente con la vida, ¿cómo se relaciona eso con la muerte? Porque muchas veces se quiere buscar ese sentido de vida porque me voy a morir, porque se me está acabando el tiempo. Y a veces muchas personas se estresan por eso, porque todavía no le han encontrado sentido a la vida o porque, llamémoslo así, todavía no tienen propósito para nada y cómo se puede relacionar eso con la muerte. Yo creo que eso se da mucho cuando, o se puede llegar a dar, cuando yo acojo el sentido de vida de otro o lo que otra persona cree que debería ser para mí el sentido de vida y termino siguiendo las directrices de ese otro. Llega un punto donde te preguntas, ven, pero ¿qué es esto? Y esta soy yo, y esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo que yo quiero en este momento para mi vida. Y ahí vuelvo y rescato, es individual. El sentido de vida es individual. Si el sentido de vida es ser, básicamente, ser algo, la muerte es no ser, aunque eso también depende de la creencia pues que uno tenga como tal. Pero básicamente digamos como que ya vas a dejar de ser en este mundo. Entonces, como yo lo veo, me parece que se relaciona mucho por el hecho de que no hay otra oportunidad para que puedas, digamos, experimentar lo que estás viviendo en este mundo. Independientemente de la creencia, digamos, tú te puedes ir para otra instancia, otro mundo, pero a la tierra, digamos, como que no vas a volver. Puede que haya incluso la creencia de que
se reencarna, pero digamos que solo vas a ser Santiago una vez, solo vas a ser tú una vez. Entonces, como el hecho de que ese ser se acaba, me parece que le da incluso más sentido al hecho de vivir, al impulsar a hacer lo que eres, a buscar ese ser, a tener la curiosidad de entender realmente qué es lo que eres y qué es lo que quieres vivir en este mundo, porque tienes la oportunidad de estar acá y solamente es una oportunidad. Entonces, digamos como que ese ser, la idea es desarrollarlo, vivirlo, porque al fin y al cabo ahí es donde está, digamos, como la felicidad de realmente del ser humano, en el hacer, en esperar algo frente a ese hacer, en que ese hacer realmente es bueno para los otros, en que va a traer unas muy buenas consecuencias. Algo se hace con ese hacer, incluso cuando ese hacer no resulta siendo bueno. Ahí digamos es cuando las mismas personas empiezan como con los remordimientos, como decir digamos como no hice lo suficiente, por qué no viví, por qué no hice esto, lo otro. Entonces como que me parece que se relacionan en el sentido de que ambas impulsan a cada una, en el sentido de que nos vamos a morir. Y por el hecho de que nos vamos a morir, digamos, no tiene que ser triste, porque todo nos va a pasar, sino que antes es una invitación a vivir y a encontrar realmente ese sentido. Todos tenemos una visión diferente de lo que es la muerte, qué significa para una persona la muerte y qué significa para otra persona la muerte. La muerte puede ser lo peor y lo más fatal y hasta ahí fue, como para otra persona puede ser esa continuidad de otro proceso, de otra vida, de ir al cielo, por ejemplo, como lo que nombrábamos al principio de religión, donde ellos ven el sentido de vida como ese fin último de, es que el sentido de vida es morir y llegar al cielo. Ese puede ser un sentido de vida. Entonces ahí yo rescataría nuevamente el tema de la perspectiva. ¿Cómo ves tú la muerte? Apoyo mucho lo que dice Sergio acerca de el vivir y qué es lo que tú haces en ese periodo de lo que nosotros llamamos vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en ese periodo? ¿Qué es lo que tú quieres potenciar de ti? ¿Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es ese proyecto de vida que tú tienes? Inevitablemente yo creo que hay personas que llegan a un punto, a una edad, que de pronto aparece una enfermedad que no se esperaba, no sé, hablemos de edades, 35 años, ¿cierto? Que uno espera que a los 35 años está súper bien, te queda todavía la otra mitad, hay mucho tiempo, pero llega una noticia como, vení, hay una enfermedad crónica, paliativa, final de vida, donde toda la perspectiva cambia. Y en ese momento, como seres humanos dinámicos y transformadores, eventualmente vamos a encontrar algo. Con la ayuda de tu familia, con la ayuda de tu grupo de apoyo, con la ayuda de profesionales. Yo siempre he rescatado mucho lo que es un proceso de muerte y me parece un proceso muy bonito porque te ayuda a despertar un montón de cosas, te ayuda a ver cosas que tú antes no veías, que no tenías en cuenta, que creías que no eran necesarias o que, sí, yo voy a hacer eso, pero después, porque teníamos la creencia de que voy a durar un montón, tengo tiempo. Entonces, el proceso de muerte es algo lindo que de hecho puede potencializar ese sentido de vida, darle una perspectiva diferente a ese ser humano y encontrarlo, decir, listo, en este tiempo que me queda, sea mucho, sea poco, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué pasa cuando se relaciona también la muerte, pero es a esas personas que no le están encontrando ningún sentido a la vida? Por ejemplo, como el suicidio. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo puede la persona como salir de ese lapsus o de ese cajoncito en el que se mete de no le encuentra sentido a la vida? O básicamente, ¿de qué se tiene que agarrar para empezar a buscarle o a encontrarle ese sentido a la vida? A mí eso me parece una pregunta muy compleja, por el hecho de que, digamos, una ideación suicida, digamos, no se construye, digamos, de un día para otro. Normalmente, digamos, como que hay unas situaciones que se acumulan en tu vida que te llevan definitivamente como tal vez a concluir de que tú no puedes solucionar lo que estás viviendo, de que no hay solución, de que de alguna manera todo eso te desborda y que realmente lo que prefieres es, digamos, quitarte la vida.
hay algo muy importante que entender y es que nosotros funcionamos a partir del principio del placer. Es decir, el humano busca satisfacer sus necesidades y busca como tal satisfacer sus deseos de alguna manera. Sea que en el proceso lo haga bien o sea que en el proceso lo haga mal. Entonces, digamos, como sería muy importante explorar, digamos, como tal, el por qué esta persona, digamos, está, digamos, en esta situación en donde no le encuentra, digamos, sentido, no le encuentra satisfacción a la vida. Muchas veces se traduce que hay una situación en donde no hay, digamos, como las herramientas para afrontar esas situaciones que pasa, o no se cuenta con el apoyo. Es una cuestión de ver en el caso a caso, por eso realmente es una pregunta muy compleja como responderla, digamos, como con qué pasa con persona a persona, porque también es muy importante mirar si en algún momento tuvo ese sentido de vida, desde qué momentos tiene esa sensación, si fue que en algún momento lo perdió, digamos, como a partir de qué tiene esa sensación de no vivir, de querer quitarse la vida, de querer abandonarse. Porque realmente algo que es muy común en esa ideación es que es una solución, y es una solución al displacer. Esta vida se siente muy maluca, no se siente bien, por X o Y razón, entonces la solución es básicamente quitarme la vida para dejar de sentir este displacer. Entonces, por eso, si funcionamos a partir del principio del placer, sería vincular a la persona a algo que le interesa como tal a la vida, pero que pueda desarrollar también en eso en la vida, porque hay muchas veces también que, digamos, nos interesa algo, pero no nos podemos acercar a ese contexto, no podemos ser eso, o no lo podemos hacer, sea lo que sea por algunas dificultades. Entonces, es muy importante hacer un ejercicio de conciencia de la persona para uno de verdad darse cuenta a partir de dónde viene ese malestar, a partir de cuál es la génesis de todo esto que pasa. Hay una línea de vida para mí que se llama familia. Hay una línea de vida para mí que se llama pareja, que se llama trabajo, que se llama realización laboral, que se llama conocimiento. Todos creamos líneas de vida diferentes que nos hacen querer seguir acá, que nos motivan, que nos ayudan a tomar acción frente a la vida. Cuando pensamos en suicidio es porque no hay tantas líneas de vida, es porque ese arnés no tiene tantas cuerdas que nos ayuden a mantenernos a flote, que nos sostengan en este mundo. A partir de ese ejemplo, yo me atrevería a decir que ese sentido de vida son esas cuerdas de vida que nos mantienen suspendidos y que no nos dejan caer en ese vacío. Acompaño, siento que el concepto de suicidio es algo mucho más extenso, que tiene muchas aristas, que como te decía es un tema para tocarlo con pinzas, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de la vida de un ser humano y crear esas cuerdas de vida que yo te nombro, pues no es tarea tan fácil cuando tienes una visión de túnel, cuando ya hay una ideación suicida como tal. Ideación suicida es ya tener un plan. No es lo mismo decir, yo me quiero morir, es que yo me quiero morir así. Eso es ideación suicida. Y eso es un paso completamente más allá o más cerca de llegar a esa acción. El sentido de vida yo lo traduciría en esas cuerdas. Y cada uno crea esa cuerda. Cada uno dice, es que para mí la cuerda que me sostiene es mi familia. Para mí la cuerda que me sostiene es mi trabajo, es mi mascota. A veces encontramos unas cuerdas, unas líneas de vida tan diferentes a las de nosotros que puede llegar a ser motivador, como decir, mira, a esta persona lo motiva su perro, lo motiva que su mascota no se quede sola. Y ahí hay un sentido de vida, hay una razón para yo mantenerme aquí. Ahí también, pero por ejemplo, con lo que dices, con esas cuerdas y hay personas que ya tienen la ideación suicida, puede haber reversa. Puede esa persona al último momento apegarse de alguna de esas cosas. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede encaminarse? Ahí me iría por el caso por caso. No hay una fórmula para yo detener la ideación suicida. O sea, no es como que para que esto no pase, entonces tú vas a seguir el paso 1, el paso 2 y el paso 3. No, porque hay muchas razones por las cuales yo puedo tener esa gran tristeza o sentir esa depresión. Tener un paso a paso para mí sería tratar un síntoma y no la razón.
Un síntoma es, en ejemplo como más común o cotidiano puede ser, yo voy al médico y me está doliendo un pie y el médico me da acetaminofén. Me está tratando un síntoma, pero vení, ¿qué es lo que le está pasando a ese pie? ¿Por qué me está doliendo? Porque si no, yo voy a seguir tomando acetaminofén toda la vida. Es lo mismo. No hay un paso a paso, porque creo que hay que ir a ver ese ser humano, qué es lo que le está generando ese displacer, qué es lo que le está generando, qué es lo que no lo está sosteniendo en este mundo. No hay suficientes cuerdas, las que hay no son lo suficientemente fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Y me iría por el caso por caso. Yo añadiría eh, que, digamos, el ser humano es un agente de cambio, totalmente, y que nunca podemos subestimar la capacidad de cambio que tiene una persona y la capacidad de aprendizaje, la capacidad de conciencia que puede tener una persona. Entonces, digamos, como que el hecho de que una persona tenga planeado, digamos, cómo de pronto quitarse la vida, no implica que lo vaya a hacer. Implica de que claramente hay algo que lo está motivando haciéndolo, pero también hay algo que lo va a impulsar, como digamos, a tomar la última decisión a último momento o ponerlo en tal fecha. Hay algo que va, digamos, como a desencadenar el evento. Entonces, a partir de eso, es muy importante que entender de que independientemente de lo que nos narre la persona, por muy malo que sea, eso puede cambiar. Por muy mal que se está sintiendo, eso puede cambiar. Y que ya, como dice Cami, sería una cuestión de acudir a profesionales para que vean el caso a caso de la persona, para que se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Porque normalmente en estos casos es que hay un estado emocional permanente. Por ejemplo, hay un estado emocional de depresión permanente. Y lo ideal es que los estados emocionales son transitorios. Se transita, hoy en ese momento estás bien, en ese momento te puedes sentir un poquito triste porque recordaste algo de tu vida, luego te vas a sentir animado porque te felicitaron del trabajo, porque hablaste con un compañero. Es decir, los estados emocionales son transitorios y cuando un estado emocional se queda estable, es digamos cuando puede empezar a aparecer, por ejemplo, el trastorno o ese tipo de situaciones. Entonces es de alguna manera sacar a esa persona de ese bloqueo, digamos de ese bloqueo mental en el que pueda estar, en donde no le encuentra soluciones a su vida, y a partir de, de la perspectiva del profesional o de la persona que le está ayudando, pues le puede dar nuevos caminos, nuevas herramientas, para que pueda salir de ese estado emocional permanente en el que se encuentra. Porque la idea es que, digamos, el ánimo fluya y que tú no te identifiques con ser de pronto que soy una persona triste. Esas etiquetas realmente te vinculan a esa tristeza o a ese estado emocional, mientras que tú eres una persona que ha sentido tristeza o que a veces se siente triste. Todo es transitorio y es muy, digamos, puede tener mucho inconveniente cuando tú ya te empiezas a etiquetar en decir yo no puedo con eso, yo soy muy malo, o no sirvo para nada en el mundo, nadie me pone atención, porque ya ese tipo de pensamientos son los que te llevan realmente a darte cuenta de que no hay salida en este mundo, que digamos que no tienes cómo solucionarlo. Entonces digamos como que ahí se empieza a acumular todo ese tipo de cosas en donde tú te vuelves más sensible incluso a las cosas negativas de tu vida. Como dice Cami, hay muchas líneas de vida que te pueden sostener, pero cuando hay muchas líneas que fallan, digamos como que no hay nada que te sostenga en el mundo, como para qué estoy acá, si de pronto estoy haciendo sufrir o no estoy logrando nada. Entonces es muy importante quitarle ese bloqueo a la persona, que no se quede en ese estado emocional en el que probablemente ha estado durante mucho tiempo. Es muy paradójico que muchas personas en ese momento estén en ese estado, pero también está el otro lado que es el que a toda costa quiere vivir. Por ejemplo, mencionaste ahorita de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Mencionaste un poco de que Víctor Frank fue un personaje que estuvo en esos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Incluso estuvo en el más como sanguinario, en el peor de todos, que fue Auschwitz. Y desde ahí él ya era psicólogo y empieza a analizar como el comportamiento de todas las personas que estaban a su alrededor, tanto de los guardias como de sus mismos compañeros de celda. Y desde ahí él empieza a analizar
el sentido de la vida o cómo esa persona podía sobrevivir teniendo esperanza, una esperanza en algo. Entonces vemos que en la vida hay de todo un poco, pero hay una relación entre muchos no le encuentran sentido a la vida, pero ¿qué pasa con los que sí? ¿Qué piensan ustedes de eso? Con los que sí quieren vivir, con los que están ahí. ¿Cuál puede ser esa motivación general que muchas personas buscan como tal vivir? Incluso los que están en ese momento, en esa depresión, en esa tristeza, de alguna forma buscan esa persona que tal vez los ayude o esa situación que los saque de ahí, como ese salvavidas. ¿Qué piensan de eso? De que en realidad, en general, el humano quiere vivir. Pues antes yo pienso que eso se anuda mucho un poco a lo que mencionaba, digamos, de el principio de placer. Nosotros queremos vivir, pero queremos vivir bien, para sentirnos bien. Entonces, digamos, pero el vivir bien implica, digamos, tener un rol activo en el mundo. Y para tener un rol activo en el mundo, pues tú debes de contar con con unas habilidades mínimas. Por ejemplo, el hecho de relacionarte o el hecho de, si vas a estar en un trabajo o en un área, el contar con esas habilidades mínimas para poder estar ahí. ¿Qué pasa, digamos, cuando hay personas que no sienten que tienen, digamos, como esas habilidades siquiera para aprender o para socializar o para alguna otra razón? Eso los hace de alguna manera encerrarse en sí mismos y no abrirse como tal en el mundo. Es muy importante, uno se da cuenta que realmente la gente que, digamos, como tú lo dices, como que tiene más ganas de vivir, son las más confiadas en sí mismos. Incluso si se equivocan, no les importa o no le dan tanta relevancia a equivocarse. O digamos, si se equivocan, pues transitan ese sentimiento de que se equivocaron, de pronto la frustración, y ya pasa. Pero hay otras personas que el hecho de equivocarse, el hecho de confrontarse, da un terror que te inhabilita a actuar, a estar literalmente con el otro. Entonces, es el hecho de identificar, por ejemplo, cuáles son los factores protectores de esas personas que se ven tan confiadas en vivir en el mundo y tal vez llevar un poco eso a estas otras personas que no tienen tanto esa capacidad. Porque es innegable de que todos queremos estar en el mundo, incluso las personas que más ermitañas, que se quieran incluso estar solas. El hecho de ser un ermitaño, te reconoce la gente, el hecho de que te aislaste, de que no estás haciendo ese tipo de cosas, digamos, como que estás haciendo ciertos sacrificios. Es decir, el otro te da valor, realmente. La relación con el otro te da mucho valor, lo que hagas, pero eso va a depender muchísimo de tu percepción de ti mismo, de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué estás dispuesto a arriesgarte, qué no estás dispuesto a arriesgarte. Entonces, ya sería una cuestión de identificar qué es lo que funciona también con las personas confiadas y trasladar un poco eso a las personas que necesitan ese impulso para salir a vivir en el mundo. Como seres humanos tenemos una tendencia a la vida, a sobrevivir. Desde nuestra genética, desde nuestro cerebro, hay una parte que se activa por el solo hecho de sobrevivir, de no morir. Y eso es una parte que tenemos desde hace muchísimos años y que se activa cada vez que nos ponemos en situaciones de peligro, no sé, nos van a robar, me voy a caer, algo que está como que directamente arriesgando mi existencia, mi sobrevivencia en este mundo, esa parte del cerebro se va a activar. Entonces yo me iría desde esa parte básica del ser humano. Esa creería yo que es como esa última cuerdita que nos sostiene, ese sobrevivir, esa tendencia a la vida. Pero evidentemente creo que como seres humanos, pues entre sobrevivir y vivir es mejor vivir. Sobrevivir es precisamente eso, estar todo el tiempo como en ese estado de alerta de vení, que es que tengo que estar aquí, no me quiero morir. Muy diferente a vivir, muy diferente a tener esa motivación, esa voluntad, esas ganas, ese deseo. Y yo creo que aquí nos podemos acercar un poquito a cómo llegar a ese sentido de vida y de pronto cómo encontrarlo. Iniciaría por la palabra deseo, por el concepto deseo, teniendo en cuenta que ese
esa palabra la podemos asimilar como un proyecto. El deseo es ese proyecto que yo tengo en mi vida. Entonces, mi proyecto de vida en este momento es tener un apartamento o es aprender un nuevo idioma, ¿cierto? Ese es mi proyecto, mi deseo, lo que yo quiero hacer en este momento. Pero ¿cómo voy a llegar a eso? Aquí entra otro concepto que son las ganas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer todos los días? Yo de verdad quiero trabajar por esa casa. Yo de verdad quiero estudiar para tener ese segundo o tercer idioma. O hoy lo que quiero es estar en mi cama acostada, o jugar con mi perro, o hacer cualquier otra cosa que no está directamente relacionada con ese deseo que yo tengo. Es maravilloso cuando esos dos conceptos se unen y mi deseo y mis ganas están encaminadas, ¿cierto? Entonces yo quiero un segundo idioma, un tercer idioma, y yo quiero ponerme a estudiar. Quiero leer libros en ese idioma, quiero ver videos, quiero entrar a clases. Maravilloso. Creo que ese sería el camino perfecto, utópico, para los seres humanos. ¿Qué sucede? O sea, puede suceder que mis ganas estén alineadas con mi deseo, pero ¿y qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando eso no está alineado? Ahí podríamos introducir un tercer concepto, que es la necesidad. La necesidad nos mueve a los seres humanos. Yo necesito X cosa. Como necesidad vas a vas a hacer un puente para solucionarlo. Como en el mismo ejemplo que estamos poniendo de la casa o el idioma, listo, yo en este momento vivo en una casa, pero por alguna razón debo de salir de esa casa. Entonces, como hay una necesidad, mis ganas se van a alinear con ese deseo, con ese proyecto. Y eventualmente se dará. Ese proyecto que yo tengo, eso de conseguir una casa, se va a dar. En el ejemplo del segundo o tercer idioma, tengo que irme para otro país, por ejemplo. Tengo que vivir en otro país. Tengo la necesidad de comunicarme en ese país. Hay una conexión para que ese deseo se cumpla. Deseo como ese proyecto, ese sentido de vida que yo puedo tener en este momento. Y ahí creo que nos vamos acercando un poquito a esa fórmula o a esa forma de llegar al al sentido de vida. ¿Cómo se puede relacionar el sentido de la vida con la esperanza? Con la esperanza que tiene cada una de las personas, o lo podríamos llamar fe. ¿Cómo piensan ustedes que se relaciona eso? Yo pensaría en lo que estaban diciendo ahorita de Víctor Frank y en la experiencia, digamos, como que él tuvo en los campos de concentración, en donde él se da cuenta de que a partir de tener esa actitud que menciona Cami, eso te genera como tal una esperanza frente al hacer algo. Por ejemplo, ponían ejemplos tan sencillos y tan básicos como de que unos prisioneros se ilusionaban con probar la comida de su esposa cuando saliera. Algo absolutamente tan básico. Entonces, el hecho de tener sentido de vida es absolutamente correlacionado con esperanza. El tener sentido de vida es esperanza porque estás viendo hacia el futuro, qué puede pasar, qué va a llegar. Hay un interés, una curiosidad frente a, digamos, lo que se puede hacer, lo que se pueda lograr, incluso si no se logra, como qué va a pasar con eso. Entonces, el hecho de realmente tener sentido de vida se traduce en tener esperanza. Yo añadiría a lo que dice Sergio que esa esperanza es un posibilitador de la acción. Tener la esperanza hacia algo que se dé, que se genere, que yo pueda tenerlo, es la posibilidad de yo moverme hacia él. Que creo que la esperanza no es algo vacío, es todo lo contrario, es la posibilidad de tomar acción frente a una situación y lograr llegar a ese punto donde yo quiero estar. Eso es una pregunta ya muy personal que yo le hago a muchas personas, que incluso la he hecho mucho acá, y es, ¿cómo se sentirían ustedes en un mundo donde ustedes fuesen las únicas personas? No hay nadie más. Solo estás tú, Cami, solo estás tú, Sergio. Nadie más. Okay. ¿Tendría sentido esa vida?
¿Cómo ven ese panorama? Bueno, yo ese panorama lo veo muy complejo, empezando porque, ay, no sé, yo me iría a lo más básico, o sea, tú me pusiste esa idea y yo, no, empezando porque creo que no sobreviviría. Creo que para uno sobrevivir en ese espacio tiene que tener demasiadas habilidades como ser humano para sobrevivir, ni siquiera para vivir, sobrevivir. Por otro lado, pensaría en el tema de, como seres humanos, somos seres gregarios, necesitamos de un otro, siempre hemos estado en compañía de otros seres humanos. Creo que sería una transición bastante compleja, no creo, me atrevería a decir que es muy imposible en una eh, situación como esta de soy la única, pues soy la única. Pero sí sería algo complejo de no estar con un otro, no contar con un otro, no poder hablar con alguien, no poder compartir mis ideas. Creo que sería algo complejo, pero evidentemente la vida siempre ha seguido, siempre, siempre. Y lo que nombrábamos desde un principio, somos seres dinámicos, que transitamos, que tenemos perspectiva, que vemos las cosas de diferentes maneras y eventualmente nos acomodamos a ellas. Entonces, en este momento, desde las condiciones en las que estoy, yo diría, ay, no, súper difícil. Pero lo más seguro es que estando allá como seres humanos, como ser humano, encontraría la forma de. Bueno, Santi, teniendo en cuenta ese escenario tan trágico que pones realmente, yo diría de que sencillamente pues no podría ser humano ahí. ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano, digamos, si el ser humano es hacer, y ese hacer normalmente va a estar muy vinculado con el otro, a pesar de que tu deseo sea subjetivo, digamos, el hecho de lograr algo o el hecho de direccionarte para algo, hay un deseo muy grande por el hecho de compartirlo, el hecho de poder brindar y recibir amor, los vínculos sociales, digamos, todo esto está completamente vinculado a nuestra humanidad. Y el hecho de que no podamos dar lugar a esa humanidad, pues simplemente no vamos a existir. El hecho de que vos existas, que estés solo, pues me parece que realmente no te da una existencia en el mundo, porque tu existencia, me parece a mí, que se ve muy validada es por las experiencias directas que tú tienes con el mundo. Y como, digamos, cómo se comparten esas experiencias. Por ejemplo, tú puedes ser el único humano y puedes estar con animales, pero esos animales no comparten tu lenguaje, no comparten tu lengua, mientras que dentro de ellos sí se están comunicando. Podríamos hacer la misma pregunta con un animal. Por ejemplo, ¿un perro solo sobreviviría en el mundo? Un solo ser de esa especie sobreviviría en el mundo. Digamos como que, incluso si pudiera, digamos que sería muy aburrido. Pues ¿para qué? Si no tiene realmente con quién vivir, porque realmente normalmente la experiencia es con el otro, cuando se comparte un evento, cuando se comparte una salida, no sé, algo, un gusto, realmente los gustos se vuelven incluso más placenteros cuando se comparten con otra persona o cuando otra persona comparte la misma actividad tuya, que se emocione por lo que tú le cuentas, por lo que estás haciendo. Entonces me parece que el humano está totalmente atado al humano, al otro. Entonces como que sin el otro realmente no tendría sentido esa existencia en humano mismo. Pues ¿para qué? ¿Para qué vas a estar acá? Yo creo que yo le aportaría a eso, como es una pregunta personal, Sí, no es claro. de la psicología. Y es que todo, todo en realidad tiene que ver con un otro. Todo. Las guerras, el enojo, en cierto punto, el tener motivación, el ir más allá. Se ha hablado mucho de ese amor propio, pero a veces le quitan el otro también. Y de que en realidad muchas veces el sentido de la vida se ve en eso también. Solo que a veces no lo logramos como dimensionar. Como ver que en realidad prácticamente todo lo que hacemos tiene que ver en algún punto con un otro. Nuestro trabajo depende de que otro nos pague. O ese trabajo que nosotros estamos haciendo probablemente va a impactar a otra persona de alguna forma. Si trabajamos en alguna cosa de alimentos, en algún transporte, todo en realidad tiene que ver con el otro. Pero a veces
siento que nos tratan de desligar mucho de eso, de que en realidad es necesario cooperar y tratan como de meternos solo aquí, de encapsularnos. Y puede ser también, eso ya puede ser como un pensamiento, que desde ahí es de que nos encapsulamos nosotros mismos y empecemos a alejar a las otras personas, nos empecemos a olvidar de ese sentido de la vida. Cuando nosotros nos encapsulamos solo aquí, me amo, me amo, me amo, pero dejamos de lado, en realidad, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Empezamos solo a ver las cosas que hay aquí adentro y que muchas veces no son tan buenas, que ahí es donde entra la psicología. Les pregunto, ¿cómo pueden ustedes como psicólogos, ya desde un ámbito más profesional, ayudar a esa persona que tal vez no le encuentra sentido a la vida, que tal vez en este momento le está pasando mal, depresión? ¿Cómo pueden ustedes como psicólogos ayudarles a salir de ese punto? Bueno, yo pienso que va a depender mucho del caso a caso, porque la realidad es subjetiva y en tu caso va a ser muy particular como qué es lo que te motiva o qué es lo que te está generando particular. Entonces, dicho eso, me parece que es muy valioso y muy importante que tener una base, que es una base que aplica para todos. Y que es algo que incluso he mencionado en el transcurso del podcast, que es el hecho de la humanidad, el ser humano. Es muy importante entender primero, antes de buscar un sentido de vida, que tú eres un ser humano y que ese humano necesita primero suplir ciertas necesidades antes de estar en el mundo. Un ejemplo, por ejemplo, es el hecho de ir a las situaciones más básicas, como digamos, como cuáles serían los pilares, por ejemplo, de la salud mental o de una persona sana. Por ejemplo, el hecho de dormir bien. ¿Estás durmiendo bien? ¿Cuántas horas estás durmiendo bien? Ya digamos que el trabajo de nosotros como psicólogos entraría como a entender y a trabajar el hecho de, por ejemplo, ¿por qué no estás durmiendo bien? ¿Por qué no estás durmiendo las horas necesarias? ¿Qué pensamientos rumiantes están en tu mente? Otra cosa, la alimentación. ¿Cómo puedes pretender, digamos, ir o tener una buena actitud con el mundo cuando te estás llenando de comida chatarra, cuando no estás durmiendo bien, cuando no estás siguiendo una dieta y no eres consciente de que tu cuerpo necesita micronutrientes, macronutrientes, que necesita todo ese tipo de cosas simplemente para funcionar bien? Y eso es independiente de tu individualidad. Por eso menciono humanidad. Antes de su individualidad como ser, usted es un ser humano y ese cuerpo de ser humano necesita unas cosas básicas. Primero, otra cosa, las relaciones sociales. ¿Con quién te estás vinculando? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Te sientes motivado por tus amigos, por tu entorno? ¿Qué comentarios, qué retroalimentaciones recibes de las personas cuando compartes tus deseos? Cuando haces algo, si compartes con los otros. El hecho de el ejercicio, de la actividad física, es absolutamente fundamental. Solamente, por ejemplo, con el hecho de que una persona tenga en cuenta, por ejemplo, estos 4 pilares que he mencionado, que es como el sueño, el ejercicio, la alimentación y las relaciones sociales. Si tiene en cuenta solamente esas 4 cosas, eso le va a dar una muy buena base para que empiece a buscar su sentido de vida, porque es que el sentido de vida tampoco es algo que se encuentra buscándose de manera afanada, sino que es algo que se da y que tú descubres a partir de la relación con el mundo, de vivir experiencias, de conocer al otro, de decir yo quiero ser como tú, qué bonito lo que sabes, yo también me gustaría saber eso, o ver una experiencia de decir yo quiero vivir eso, creo que lo podría vivir. Entonces es el hecho, me parece, de que antes de buscar un sentido de vida, y eso es de todas las personas, primero deberíamos de enfocarnos en que es una persona que tiene una salud mental estable y que eso implica por lo menos estos 4 pilares y que la psicología ya entra es a revisar cada uno de esos pilares, digamos, como por qué estás fallando en este tipo de cosas. Si se logra, digamos, reencauzar a la persona para que eso lo tenga en cuenta, eso ya va a ser unas herramientas muy grandes para que salga al mundo y pueda como tal buscar su sentido de vida. Pero usted no va a encontrar su sentido de vida si usted tiene sueño todo el tiempo, si usted está fatigado, si usted está de mal genio, si usted tiene un montón de sensaciones corporales que no entiende y no expresa. El mero hecho de recibir o no luz solar,
el mero hecho de la vitamina D te cambia absolutamente el ánimo, todo ese tipo de cosas. Entonces como que antes de ir de pronto del caso a caso, me parece que es fundamental, por ejemplo, tener en cuenta esa base para cada persona por el hecho de que vos sos ser humano y tenés que entender y darle lugar a tu humanidad. Acompaño a Sergio en su propuesta, en su concepto. Creo que los seres humanos somos integrales y nos acompañan diferentes ámbitos que nos hacen. La alimentación, vigilia y sueño, la sociedad, de quién estamos rodeados, cuál es ese contexto que nosotros tenemos, qué es lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, cuál es nuestra proyección laboral, por ejemplo, familia, amigos, temas de conocimiento, de estudio. O sea, somos seres integrales que nos rodean un montón de ámbitos que nos hacen quienes somos, y esos mismos ámbitos son los que hay que evaluar antes de ir más allá. Mucho de lo que decía Sergio lo comparto. El tema de la alimentación es súper importante para nosotros sentirnos bien. Nosotros como seres humanos, a partir de toda la evolución que hemos tenido, hemos aprendido que cuando hay sol uno abre los ojos, y cuando no hay sol llega la melatonina y es a dormir. Entonces también respetar esos ciclos de vigilia es muy importante para nosotros sentirnos bien. Yo creo que todos podemos recordar un momento donde hayamos dormido súper mal, que en el día estamos o irritables o pues tantas cosas que pueden llegar a nosotros solo por no dormir bien, por no dormir las horas suficientes, por dormir mal porque hubo ruido, porque tantas cosas que pueden pasar. Y aquí también me acompaño cuando nombro el tema de interdisciplinario, y es que a veces una depresión no solamente es un tema de tratarlo con psicólogo. A veces una depresión se tiene que tratar de una forma interdisciplinaria con un psiquiatra, con la ayuda de un medicamento que ayude a que esos neurotransmisores efectivamente sean recibidos y que yo me pueda sentir feliz. Que no es algo, al menos desde mi punto de vista, no es algo que nos deba acompañar el resto de la vida, para no volvernos dependientes de ese medicamento, pero que sí nos acompañe en esos momentos más difíciles, cuando necesitamos un empujoncito más. Entonces, este tema yo lo trataría desde todo este montón de ámbitos, y después de hacer esa evaluación completa, retomaría el ejemplo que les ponía ahorita de esas cuerdas. ¿Qué es lo que a mí me mantiene aquí? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me llena? ¿En qué es lo que yo pienso y yo digo, vení, sí, esto me gusta? Y ahí es cuando entra esa parte de psicología a jugar, y es: cuéntame de tu contexto, cuéntame qué te hace feliz. Empezar a crear por medio de herramientas esas cuerdas, esas líneas de vida que van a ser diferentes para cada uno, que pueden haber ciertas similitudes, pero que evidentemente van a ser construidas por ese ser humano, porque son para ese ser humano, para cambiarle la perspectiva de vida, la perspectiva de venir, ¿por qué te quieres quedar acá? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te genera esa voluntad y te hace querer tomar acción frente a ciertas cosas? Creo que ahí es cuando entra la psicología y ese diálogo con un paciente, con ese ser humano, a empezar a construir diferentes herramientas. Existen demasiadas formas de construir, pero ahí es cuando llegan como esa posibilidad de acercarse al otro y generar y ayudar a generar por medio de herramientas lo que llamamos sentido de vida. Ya para finalizar, ¿qué le dirían a la gente en cuanto a este tema, en cuanto a lo que hemos hablado, en cuanto a lo que han dicho? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, yo me atrevería a decir que últimamente el tema que tú tocabas del suicidio, que nosotros decíamos, es un tema complejo, pero así como es complejo, es común a veces, y mucho más en este momento de la vida, del mundo. Es algo que ha venido como evolucionando, o al menos se ve más, y yo me atrevería a decir: hey,
cuando aparece esa tristeza enorme, cuando aparece esa sensación de túnel, hay que levantar la mano y hay que buscar a alguien para hablar. Creo que eso sería un llamado a la acción, porque a veces no sabemos quién tenemos al lado y conocemos a alguien desde hace mucho tiempo, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando en su mundo interno. Y ahí tomaría ese llamado a la acción de, hey, hay muchas personas a tu alrededor, a veces no lo crees, pero sí las hay. Yo llamaría la atención a la gente sobre el hecho de que no se identifiquen con sus estados emocionales, que no se identifiquen con su malestar ni tampoco con su felicidad. Porque el hecho de identificarse como algo implica que tú eres ese algo. Y realmente estamos transitando y estamos cambiando constantemente las personas que somos. Entonces el hecho de que a ti te nombres, digamos como X o yo, o de alguna manera, es fundamental de que eso sea productivo para ti y de que no te encapsule, digamos, a ser una persona que te va a limitar por el hecho de nombrarte de esa manera. Por ejemplo, yo no soy tan bueno haciendo amigos, o yo no soy una persona sociable. Eso es demasiado común. Todos somos realmente sociables. Todos en algún momento vamos a encontrar un grupo con el que nos vamos a sentir realmente suficientemente cómodos como para compartir o como para hablar. Entonces, invitaría al hecho de que se identifiquen realmente con lo que es productivo para la vida y que se den cuenta de que lo que no es tan productivo pues va a traer sensaciones displacenteras, pero que todo es transitorio y de que ningún estado emocional es permanente, ni la felicidad ni la tristeza, y que uno se da cuenta que realmente la vida es de momentos. Por ejemplo, como el mito de Sísifo, este tipo que sube la piedra con un esfuerzo y luego la piedra vuelve y baja cuando llega a la punta y tiene que volver a repetir lo mismo una y otra vez. Básicamente eso es la vida. La vida es de momentos. La vida es, en un momento te tienes que esforzar, en un momento tienes que aguantar, en un momento puedes disfrutar, en un momento vas a compartir, pero son momentos y realmente la vida nada es estático. Entonces no se identifiquen con cosas que realmente no son buenas para sí mismos. Yo ya me quedaría con eso de que todos de alguna forma tenemos ese sentido ahí, tenemos el sentido de la vida y que cada uno es quien lo define. Y me quedaría mucho con eso del cambio, de que estamos en constante cambio y de que no porque en ese momento estemos en una situación mala, eso vaya a ser así para siempre, como lo acabas de decir. Nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de cambiarlo. Las herramientas están alrededor, solo hay que empezar a abrir un poco la mente y empezar a ir tratando de pegarnos de esas cuerdas de las que hablabas, Cami, para empezar a analizar bien qué es lo que a nosotros nos da sentido, porque al fin y al cabo pues estamos en esta vida y esta vida es como una carrera. En algún momento va a terminar, pero lo que verdaderamente deja huella en cada uno de nosotros es la misma carrera en sí, es el mismo presente. Entonces, espero que este podcast les haya ayudado mucho a reflexionar un poco acerca del sentido de la vida, que probablemente les haya ayudado en si están en un momento triste o depresivo tal vez, o que incluso puedan agarrar mucho de esos conceptos que han tocado aquí Camila y Sergio. Gracias a todos por ver este podcast, gracias a todos por reflexionar con nosotros, por acompañarnos, y gracias a Cami y Sergio por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Santi, por permitirnos acompañarte en este espacio, por permitirnos contar y compartir un poquito de nuestro conocimiento de cómo vemos la vida. Y gracias, Sergio, porque me encanta conocerte un poquito más. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Santi, de verdad, por esta oportunidad de crecer, porque realmente eso es una oportunidad también de crecer de nosotros, de compartirle al mundo lo que somos, de que tengas el valor de hacer este proyecto, de verdad, de tenernos en cuenta dentro del proyecto. Te agradezco mucho eso, de verdad que nos da como mucho valor como persona y nos motiva a seguir. Realmente
a ayudar a las personas lo mejor que podamos y a seguir construyendo ese conocimiento que realmente nunca acaba.